Buenos días a todos. En esta oportunidad vamos a resolver el problema 20 de la guía 1. El enunciado es el siguiente. Para un dipolo, el punto A nos pide determinar la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos arbitrarios del espacio. El punto B, repetir el punto A considerando que uno de los puntos está muy lejos del dipolo. El punto C, repetir el punto A considerando que uno de los puntos es el punto medio del segmento que une ambas cargas. El punto D, dibujar líneas de campo eléctrico representativas del problema. El punto E, dibujar líneas equipotenciales representativas del problema. Y finalmente el punto F, calcular el trabajo para llevar una carga puntual desde un punto A, ubicado sobre la recta que une ambas cargas, a otro punto B, ubicado sobre el plano mediatriz al segmento que une ambas cargas. Antes de empezar a resolver el problema, vamos a realizar las siguientes consideraciones. Para una distribución discreta de cargas, podemos calcular el campo eléctrico mediante la ley de Coulomb, donde R es el punto campo, es decir, donde quiero calcular el campo eléctrico, y R sub J son los puntos fuentes, es decir, donde están las cargas Q sub J. Ahora bien, conocido el campo eléctrico, podemos calcular la diferencia de potencial entre una posición inicial R sub I y una posición final R sub F. Y para una carga puntual dada Q sub 0, podemos calcular el trabajo exterior que hay que realizar sobre esta carga para moverla desde la posición R sub I hasta la posición R sub F. Ahora vamos a considerar un caso elemental donde el campo eléctrico es generado únicamente por una carga puntual. La posición inicial es el punto A y la posición final es el punto B. A tal fin podemos calcular la diferencia de potencial entre los puntos iniciales y finales, como menos la integral de línea entre los puntos A y B del campo eléctrico, y el trabajo exterior, es decir, el trabajo que hay que realizar sobre una carga cualquiera Q0 para moverla entre el punto inicial A hasta el punto final B, va a ser igual a Q sub 0 por la diferencia de potencial anteriormente calculada. Ahora bien, este es un caso general para distribuciones de carga tanto acotadas como no acotadas. Para distribuciones acotadas en el espacio, podemos calcular la diferencia de potencial sin previo cálculo del campo eléctrico. Ya hechas todas estas consideraciones, vamos a comenzar con la resolución del ejercicio. Un dipolo eléctrico consta de dos cargas de igual magnitud, carga opuesta y separadas por una distancia d. En particular, y para limitar la complejidad matemática, vamos a utilizar un sistema de coordenadas tal como se muestra en la figura, con un origen que se encuentra en la posición intermedia de la línea que une las cargas del dipolo, indicadas en color azul, y que además el eje Y es paralelo a dicha línea. Por lo tanto, ambas cargas se encuentran separadas una distancia d sobre 2 del origen a lo largo del eje Y. El dipolo se encuentra dentro del caso de las cargas acotadas en el espacio. Por lo tanto, es posible calcular la diferencia de potencial utilizando la ecuación 50 del apunte, extendida para n cargas. Una vez calculada la diferencia de potencial, podemos calcular cada una de las componentes del campo eléctrico utilizando la ecuación 43 del apunte. Vamos a calcular el punto A, donde nos piden determinar la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos arbitrarios del espacio. Primero tenemos que tener en cuenta que para un dipolo Q- es igual a menos Q+. Dicho esto, podemos calcular la diferencia de potencial mediante la ecuación 1, donde RQ+ es el vector posición de Q+, que es igual a menos d sobre 2 en J versor. RQ- es el vector posición de Q-, que es igual a d sobre 2 en J versor.
RF es el vector posición final y RI es el vector posición inicial. Para unos RQ+, RQ-, RF y RI dados, realizamos las 4 restas de vectores y el módulo de cada una de las restas. Con todo esto ya podemos reemplazar en la ecuación 2 y obtener la diferencia de potencial deseada. Ahora vamos a hacer el punto B, donde nos piden repetir el punto A, considerando que uno de los puntos está muy lejos del dipolo. Si asumimos que el punto que se encuentra alejado del dipolo es el punto inicial, en la ecuación 2 los siguientes términos, 1 sobre el módulo de RI menos RQ+, y 1 sobre el módulo de RI menos RQ-, tienden a 0. Si además asumimos que el potencial de referencia se corresponde con el de RI y es igual a 0, nos queda que RF es igual al vector posición R. Y la ecuación 2 la podemos reescribir de la siguiente manera. Calculando los módulos de R menos RQ+ y R menos RQ-, reemplazamos en la ecuación 3 y obtenemos Ahora vamos a hacer el punto C, donde nos piden repetir el punto A, considerando que uno de los puntos es el punto medio del segmento que une ambas cargas. Si asumimos que el punto inicial se encuentra en el origen, tenemos nuevamente vamos a utilizar la ecuación 2 con los RQ+, RQ-, RF y RI para este caso en particular. Realizamos las 4 restas de vectores y el módulo de cada una de estas restas. Con todo esto ya podemos completar la ecuación 2. Reemplazando en la ecuación 2 nos queda la siguiente expresión. Se observa que el término 1 sobre d sobre 2 aparece restando y sumando, por lo que lo podemos simplificar y finalmente nos queda esta ecuación es idéntica a la ecuación 4, donde el punto inicial se encontraba muy lejos del dipolo. Por lo tanto, se encuentran al mismo potencial, y para atraer una carga desde el infinito hasta la mediatriz del dipolo, el trabajo exterior resultante es nulo. Ahora vamos a resolver los puntos D y E, donde nos piden dibujar líneas representativas del campo eléctrico y equipotenciales respectivamente. En la siguiente figura se representa con líneas punteadas líneas equipotenciales y con líneas llenas líneas de campo eléctrico. De manera similar a las cargas puntuales, se observa que Q+ y Q- son las fuentes y sumideros de las líneas de campo eléctrico respectivamente. Sin embargo, vemos que las líneas de campo eléctrico son perpendiculares al plano mediatriz del dipolo, por lo tanto, este es un plano equipotencial. Esto explica los resultados obtenidos en los puntos B y C, donde habíamos llegado a la conclusión que para traer una carga desde el infinito hasta el origen, el trabajo exterior resultante era nulo. Ahora vamos a resolver el punto F, que nos pide calcular el trabajo para llevar una carga puntual desde un punto A, ubicado sobre la recta que une ambas cargas, a otro punto B, ubicado sobre el plano mediatriz al segmento que une ambas cargas. La línea azul representa la recta que une ambas cargas y la carga Q0 se encuentra inicialmente en un punto cualquiera sobre ella en la posición R sub I. A su vez, la posición final de la carga Q0, RF, es un punto cualquiera ubicado sobre el plano mediatriz del dipolo, indicado en gris.
lo que nos están pidiendo es calcular el trabajo externo, es decir, el trabajo que hay que realizar para llevar la carga puntual Q sub 0 de la posición inicial a la final. Para calcular este trabajo exterior podemos usar cualquier camino que contenga como puntos iniciales y finales R sub I y R sub F respectivamente. En particular, vamos a utilizar el siguiente camino. Desde R sub I al origen y desde el origen a R sub F, tal como se indica en la figura. Sin embargo, el plano mediatriz es un plano equipotencial, como se pudo determinar en el punto anterior, por lo que el único trabajo exterior que es necesario realizar es para llevar Q sub 0 desde R sub I a el origen. Para su cálculo podemos utilizar la ecuación 5 anteriormente obtenida, donde la posición inicial de la carga era el origen. Consideremos este caso en especial, donde RI es igual al origen y RF es igual a IJ versor con I menor a D sobre 2. Con esto y reemplazando en la ecuación 5, obtenemos el siguiente trabajo. Sin embargo, nuestro caso en particular es el opuesto, ya que RI es igual a IJ versor con I menor a D sobre 2 y RF es igual al origen, por lo que el trabajo para llevar la carga Q0 desde RI al origen es igual al trabajo calculado anteriormente, pero de signo opuesto. Por lo tanto nos queda